Muy pero muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a empezar a adentrarnos en la lectoescritura musical para comenzar a escribir, leer, entonar, tocar e interpretar música utilizando todos los elementos y signos musicales. Así que ¡vamos a comenzar! Lo primero a tener en cuenta es lo que vamos a denominar como pentagrama, que en este caso es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios que utilizaremos para escribir la música. Como podemos apreciar, son 5 líneas horizontales paralelas equidistantes, y como también vemos hay un determinado espacio en blanco de distancia entre pentagramas, lo cual nos facilita la prolijidad al momento de escribir, de forma que nos resulte coherente, evitando estar todo junto y entreverado. Para comenzar necesitamos un cuaderno pentagramado, que lo podemos conseguir en una casa de música, una papelería o una casa de artículos de estudio, o en caso de no tener por el momento, podemos tomar una hoja lisa y trazarle pentagramas, dejando su respectivo espacio entre estos. No obstante, dibujaremos la muy conocida clave de sol, que se trata de un signo musical que cumple la función de ubicar a las notas musicales en las líneas y espacios del pentagrama. Para proceder a su respectivo dibujo, comenzaremos con un punto sobre la segunda línea. Luego formamos un leve espiral hacia la derecha, para luego subir de forma inclinada hacia la misma dirección, y ahí realizamos un gancho hacia abajo del lado izquierdo, donde seguiremos con una línea que parta o divida la clave en dos, pasando por el punto de inicio y culminando con un gancho hacia arriba del lado izquierdo. Si no tuviéramos ninguna clave dibujada en el pentagrama, no tendríamos a las notas musicales ubicadas como tal. A este tipo de clave se le denomina clave de sol en segunda, por su ubicación en la segunda línea del pentagrama, y por ende es allí donde se ubicará la nota musical sol, que se tomará como referencia para establecer los nombres del resto de las notas en líneas y espacios. Por lo tanto, se denominará pentagrama de sol en segunda. Vale aclarar que esta clave se utiliza preferentemente para ubicar notas que se encuentren en un registro medio agudo, estando en instrumentos con este registro, como por ejemplo la flauta, el oboe, el violín, el registro medio agudo del piano, del arpa, del órgano, en la mano derecha del acordeón, del bandoneón, también la guitarra, traspuesta en este caso una octava o un registro más abajo, en la trompeta y el clarinete traspuesto un tono más abajo, y varios otros instrumentos más. Para el registro de las voces humanas, implementamos para las voces femeninas de soprano, mezzosoprano y contralto, y en ocasiones para la voz masculina de tenor, traspuesta una octava o registro más abajo. Posteriormente ya podemos ubicar las correspondientes notas musicales en las líneas y los espacios del pentagrama. Podemos ver en este caso el orden ascendente de las mismas, comenzando desde la primera línea a la quinta, en el caso de las líneas, y desde el primer espacio hacia el cuarto en el caso de los espacios, con su nombre de nota correspondiente y su número de registro entre paréntesis, para identificar la nota o altura real propiamente de estos sonidos. Si no saben a qué se deben los diferentes registros de notas musicales, los invito a ver mi anterior video de diferentes registros acústicos en el piano referido a las notas musicales. Para el caso de la guitarra, la voz humana del tenor y algunos instrumentos en específico coincidirán las mismas notas, pero todas en un número de registro más abajo, por ser instrumentos transpositores y por ende estando a una octava de distancia del registro normal del pentagrama. Es decir, instrumentos con un sonido más grave. El orden es mi, sol, si, re, fa para las líneas y fa, la, do, mi para los espacios.
Se sugiere que para aprender de lleno estos órdenes de notas, lo lean y repitan varias veces, tanto ascendente como descendentemente, hasta memorizarlos por completo. Ahora vamos a escuchar estas notas en líneas y espacios en su registro real, tocadas de forma ascendente y descendente. Aquí observamos el orden en grado conjunto ascendente de estas notas en el pentagrama, combinando las líneas y los espacios comprendidos entre ellas, escritas seguidas una de la otra en forma de escala. Las primeras 5 notas, en las que están comprendidos las 3 primeras líneas y los 2 primeros espacios, pertenecen al registro 4, mientras que las 4 notas restantes, los últimos 2 espacios y líneas, pertenecen al registro 5. Vale aclarar que dentro del registro de un pentagrama están comprendidas 9 notas en total. Ahora vamos a escuchar estas 9 notas en sucesión. Es importante que al momento de la escucha, además de percibir las alturas, puedan también entonar las notas con su respectivo nombre para acostumbrarnos a la entonación de las notas musicales, lo cual nos va a enriquecer el aprendizaje y oído musical. En mi caso lo voy a hacer como ejemplo en mi registro vocal natural, que es una octava más baja. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Podemos ver toda la extensión de notas en la que podemos emplear la clave de sol en segunda, abarcando de las más graves posibles hasta las más agudas posibles, pasando por el registro propiamente del pentagrama. Todo esto en orden ascendente, es decir, del grave al agudo, aunque podría ser descendente, comenzando del agudo y yendo hacia el grave. Para dichas notas que están fuera del registro, utilizaremos las líneas y espacios adicionales, que son pequeñas líneas o espacios que se le añaden a las notas graves y agudas que se van alejando del pentagrama, para su identificación. Según la distancia de esa nota respecto al pentagrama, tendrá o no una determinada cantidad de líneas y espacios comprendidos. Por ejemplo, para escribir un re 3 en clave de sol en segunda, tendremos en cuenta que es una nota muy grave respecto al registro, por lo que la escribiremos bastante alejada hacia abajo del pentagrama y tendrá 4 líneas adicionales, 3 por encima horizontalmente, una encima de la otra, y una que pase por el medio, partiendo la nota a la mitad horizontalmente. Básicamente sería hacer una imitación en líneas y espacios muy similar a la del pentagrama, dependiendo en este caso del tipo de nota y su relación de distancia respecto al registro. Para un La 3 escribiremos un poco menos alejado del pentagrama, dado que esta no es tan grave como la anterior, y por ende tendrá 2 líneas adicionales, una que esté encima y otra que pase por el medio. Es decir, cuanto más grave o aguda sea una nota respecto del registro del pentagrama, más alejada estará y por ende tendrá más cantidad de líneas y espacios adicionales. Para un sol 5, esta la dibujaremos encima de la última línea del pentagrama
en un espacio adicional por fuera, y para un re6, siendo una nota más aguda, la dibujaremos más alejada, con 2 líneas adicionales por debajo y la de más arriba tocando la base de la nota, como en el caso de la última línea del pentagrama en la nota anterior, generando que se encuentre en un espacio adicional. Las notas graves comienzan desde el re4 en dirección descendente y las notas agudas desde el sol 5 en dirección ascendente. Observando nos damos cuenta que comenzamos desde el registro 3 y sus respectivas notas, yendo luego al 4 y adentrándonos en el registro del pentagrama, para luego ir al 5 y sus últimas notas del pentagrama, y finalmente llegamos al 6 y las notas más agudas que podemos representar. Podemos denotar claramente el orden en grados conjuntos, debido a que estamos siguiendo un patrón de notas en sucesión de escala, en el que partimos de los diferentes registros, además de seguir en forma genérica el orden línea-espacio, línea-espacio. Es decir, si estamos en una nota en espacio, su próxima ascendente en grado conjunto estará en línea. Del mismo modo en forma descendente y viceversa. Si estamos en una nota en línea, su próxima ascendente o descendente estará en espacio. Esto se cumple tanto en las notas comprendidas en el pentagrama, como en las graves y agudas a través de sus líneas y espacios adicionales. Vamos a escuchar toda esta extensión de notas, yendo del grave al agudo. Es importante que además de escucharlas, nos acostumbremos también a entonarlas, y estaría bueno que cada uno de ustedes pueda entonar junto con el piano las diferentes alturas, con su respectivo nombre de nota, para así nos adentramos en la entonación de los sonidos musicales y la noción de estos al momento del canto, desarrollando de esta forma el oído musical. Yo lo voy a hacer dentro de mi registro vocal e iré hasta la máxima altura que pueda llegar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Para los hombres con registro de tenor es normal haber podido comenzar en el Do3 y haber podido llegar hasta el Do5 aproximadamente. Para las mujeres comenzar con este tipo de altura es demasiado difícil de llegar, por lo que para las que tienen voz de contralto y mezzo soprano, lo más grave es ir de un Mi3 o un Fa3 hasta un Mi5 o Fa5 aproximadamente, y para las que tienen voz de soprano, desde un La3 hasta un La5 aproximadamente. Esto es bastante relativo de persona a persona, teniendo en cuenta varios factores físicos y demás, aparte del desarrollo de la voz en caso de ser cantantes propiamente. Es importante que todo esto lo puedan estudiar y repasar constantemente por un tiempo hasta lograr la facilidad de identificación de las notas musicales en el pentagrama, por ende en líneas y espacios, tanto ascendente como descendentemente,
y en toda su extensión de registros, teniendo en cuenta el orden de escala, es decir, por grado conjunto, tanto de forma ascendente como descendente, del mismo modo que la escucha y entonación de las notas musicales en toda la extensión del pentagrama. Bueno, hasta acá va el video de hoy. Si les gustó, no olviden darme un like y si sos nuevo y te gustó el video, te invito a suscribirte. Pueden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por acá y en la descripción también. Como siempre, les agradezco a todos por sus saludos y comentarios, y si quieren que hable de algún otro tema en particular, me lo dejan en los comentarios. Les mando un muy fuerte abrazo y va a ser hasta un próximo video. ¡Chao!